Vayetse. Parashá en la cual se nos menciona el sueño de Jacob. Sulam Mutzav Arza, una rampa apoyada en la tierra, Ferroshó Magia Hashamaima, y su extremo superior llegaba al cielo. Y nos dice el texto, Malache Elohim Olim Beyordim Bo. Mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Había una conexión constante de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Hashem le dice, le confirma la bendición que Isaac le entregó a Jacob, la promesa relacionada con la tierra y con la descendencia. Una tierra especial para una nación y una descendencia especial. ¿Qué significa este sueño? ¿Cuál es el significado que la Torá nos da sobre este sueño? Por supuesto, el texto no nos deja en la incógnita, sino que nos presenta la interpretación de Jacob sobre el sueño y luego nos presenta la verdadera interpretación. Para Jacob, el sueño significó la santificación de un espacio en particular. De luz fue transformado a Bet-El. Jacob se encontraba en luz y dice que después de tener el sueño llamó a aquel lugar Bet-El. El énfasis de Jacob, la interpretación, la comprensión que él tiene sobre el sueño está fijada a un espacio, la santificación de un espacio. El texto dice que después de despertar, Jacob dice, Manorah hamakonase, qué impresionante es este lugar, en sekiim bet Elohim, no es sino la casa de Elohim. Sea Sha'ar Shamaim, esta es la puerta del cielo. El sueño de Jacob, que se le menciona en hebreo como Sulam Mutzav Arza, una escalera, se traduce como escalera apoyada en la tierra. En realidad el término Sulam no significa escalera literalmente. Hoy, por supuesto, en nuestros días, Sulam es el equivalente a escalera, pero en aquel momento, donde hay malachim que suben y bajan, no podemos pensar en una escalera como la de nuestros días modernos. Quizás, si nos conectamos con la historia, los hallazgos arqueológicos nos evidencian de que en realidad lo que pudo haber soñado Jacob es un zigurat. Esto es una especie de templo que era en forma de pirámide en las tierras de Mesopotamia. Es decir, una rampa, literalmente, una rampa que sube desde la tierra hasta el cielo, como la Migdal Babel, como la Torre de Babel. Jacob dice que despierta y hace una matzeba, es decir, un monumento con la piedra en la cual estaba colocando su cabeza para descansar, y dice que ese lugar, esa matzeba, sería posteriormente Bet Elohim. Jacob concibe que el sueño alude a una casa, es decir, a una especie de templo. Por lo tanto, él unge la piedra, la matzeba, y dice que de ella hará Bet Elohim, y luego también dará los diezmos. Cuando Hashem lo bendiga, lo haga prosperar y tenga la capacidad monetaria para poder construir Bet Elohim. La pregunta que nos hacemos en esta parasha ¿es esta verdaderamente la interpretación del sueño? ¿Comprendió Jacob en ese momento el sueño? Jacob promete volver una vez que Hashem lo bendiga, lo haga prosperar para construir Bet Elohim.
Pero Jacob no regresa a Bet-El o a Luz, sino hasta el momento en que Hashem, en el capítulo 35 de Bereshit, lo hace retornar a Bet-El o a Luz. Es Hashem quien le hace retornar, como recordándole la promesa que Jacob había hecho. Cuando Jacob regresa a Luz, dice el texto en el capítulo 25, Hashem le ordena hacer un mitzvah, un altar. Pero un altar no es Bet Elohim. Un altar no es la casa de Elohim, no es el templo. Jacob tampoco entrega los diezmos como lo había prometido, sino que más bien Hashem lo hace retornar a ese lugar donde él tuvo el sueño, donde Jacob Avinu tuvo el sueño, y es en ese momento en que transforma su nombre, le da un nuevo nombre. Ya no será más Jacob, sino Israel. Y se puede ir divisando ya el mensaje verdadero del sueño. No es la transformación de un lugar llamado Luz a Bet-El, sino de una persona llamada Jacob transformada a Israel. La pregunta que nos podemos hacer entonces es, Jacob prometió, en el capítulo 28 se narra, construir un templo, Bet Elohim. Cuando regresara a Betel, en el capítulo 35, Jacob regresa por orden divina a Betel y no construye Bet Elohim, no construye, no da los diezmos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Para comprender la razón del por qué Jacob no construye Bet Elohim ni da los diezmos, o sea, la razón para comprender por qué la comprensión que tuvo Jacob sobre el sueño no fue real, sino la que Hashem le revela posteriormente en el capítulo 35, se encuentra seguramente entre el capítulo 28, donde Jacob tuvo el sueño, y el capítulo 35, donde Hashem le revela realmente el mensaje del sueño. ¿Qué ocurrió entonces entre el capítulo 28 y el capítulo 35? Ocurren muchos eventos, pero los más importantes que merecemos resaltar es el engaño por parte de Labán. Labán y Jacob quiere casarse con Rachel, sin embargo, Labán le entrega a Lea en lugar de Rachel, lo engaña. Por lo tanto, dice el texto en el capítulo 29, el verso 25, Lama Rimitani, ¿por qué me has engañado? Pregunta Jacob a Labán. Lama Rimitani, ¿por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se procede así en nuestro lugar, no se entrega a la menor antes que la mayor. Y este mensaje, esta imagen del texto, no se entrega la menor antes que la mayor, obviamente nos conecta a lo que tomó lugar años antes. Cuando Jacob procuró la berajá, la bendición de la primogenitura, Jacob quiso tomar el lugar del primogénito, cuando en realidad él era el menor, no el mayor. El texto en el capítulo 27, verso 35, cuando se acerca Esaf para recibir la bendición de Isaac, Isaac le dice a Esaf, va hija bemirma. Vino tu hermano, es decir, Jacob, bemirma.
vino tu hermano con engaño. Obviamente la conexión es muy clara. Lama rimitami. ¿Por qué me has engañado? Preguntó Jacob a Labán. Jacob aprende la lección. Bajija bemirma. Dijo Isaac, vino tu hermano, es decir, Jacob, con engaño. Jacob tomó el lugar del primogénito sin expresárselo a Isaac. Es decir, Jacob, aunque vemos que la providencia divina nos confirma que Jacob es quien recibiría la bendición del primogénito, engañó a Isaac. No le reveló la verdad a Isaac. La verdad es que Esaú había vendido su progenitura. Es decir, entre el capítulo 28 y el capítulo 35, Jacob aprende la lección. Jacob debe elevarse de Jacob a Israel. Es interesante que el término Israel también se puede leer como Yashar el. Yashar significa la persona recta, la persona justa. Esa transformación que debería ser Jacob. De esta manera podemos volver otra vez al capítulo 28, donde se narra el sueño de Jacob, y comprenderlo entonces, comprender el texto desde otro punto de vista, desde el punto de vista del Creador. Una escalera o una rampa Sulam Mutzaf Arza, una rampa apoyada en la tierra y su extremo superior que llegaba al cielo. Y lo más importante es lo que pasaba en este Sulam, en esta rampa. Mal'aje Elohim Olim Veyordim Bo. Había una conexión constante sobre la escalera. Dice el texto Bo, lo cual es traducido en ella o por ella, es decir, en la escalera. Pero la revelación está no en la descripción del sueño, sino en lo que Hashem dice seguido al sueño. Lo que Hashem le dice a Jacob. Dice así el texto. Venivrehu beja. En ti serán bendecidas, por ti serán bendecidas kol mishpachot ha'adama, todas las familias de la tierra. Y esta es la interpretación del sueño. Malachim, Malache Elohim, Olim veyordim bo, mensajeros divinos subiendo y bajando por él o por ella en la escalera, sobre la escalera, dice la bendición de Hashem, Venibrehu beja, es por ti, es sobre ti que serán bendecidas todas las familias de la tierra, uvesareja, y es por tu simiente, es en tu descendencia también que serán bendecidas las familias de la tierra. Es decir, esa terminología que dice el texto, bo, por la escalera, se refleja, por supuesto, no en la imagen, sino la imagen es un medio para comprender la realidad. La realidad es que Jacob es la escalera. Cuando él se transforme en Israel, cuando él se transforme en un medio a través del cual la divinidad se pueda manifestar en nuestro mundo. Recuerden que Malachim no significa siempre seres de otra dimensión que toman el cuerpo, aparentan como seres humanos, sino que el término Malachim significa mensajeros, no simplemente seres de otra dimensión, sino el medio a través del cual se manifiesta la divinidad o la asistencia divina en nuestro mundo. ¿Recuerdan? En las parashiot anteriores, Abraham envía a Eliezer y le dice que el Malach Hashem, que el mensajero de Hashem estará con él en todo el camino para ayudarle a completar su misión. Y en realidad el texto no menciona a un Malach,
que asistió a Eliezer, un malaj en el sentido de un ser de otra dimensión, sino que Malach Hashem en ese momento significó la ayuda, la asistencia divina manifestada en el mundo de la acción. Y es lo mismo que se presenta en este Sulam. Yaakov representa el Sulam. Y es Veja, es por él o encima de él, por consecuencia de él, dice el texto, Venibrehu. Kol mishpachot adama. Es por él que serán bendecidas todas las familias de la tierra. Uvesareja. Y es a través de tu descendencia. El mensaje es que el objetivo supremo no es la transformación de un lugar. No es un espacio el que se ha de santificar únicamente. La transformación no es de Luz a Bet-El, sino de Yaakov a Israel. Y por supuesto, Yaakov lo que hace en el sueño es encarnar a la futura nación. Recuerden que en Jacob cesa la elección de los hermanos, con el objetivo de elegir a uno y desechar al otro. No es como en el caso de Isaac y el desecho de Ismael, o en el caso de Jacob y el desecho de Esaf. Ya no. Ahora, Jacob se constituye como el padre de la nación de Israel. Por lo tanto, Jacob deja de ser Jacob y se instituye como Israel. Por lo tanto, dice la Berajá, es Veja, es a través de ti, Uvesareja, y es a través de tus descendientes. La nación de Israel será la encargada, las 12 tribus, su descendencia, será la encargada de transmitir Tzedakah y Mishpat, la justicia y la equidad para el resto de la humanidad. Y es por ello que Hashem otra vez trae a Yaakov Avinu a luz para decirle, lo importante no es la transferencia, la transformación de luz a Bet-El, sino no es la transformación, no es la santificación de un espacio que está limitado a tiempo, porque de igual manera, así como Jacob transforma al lugar llamado Luz, lo transforma a Bet-El, de igual manera con el paso del tiempo, también pudiese ser llamado o identificado de otra manera. El punto esencial, le dice a Hashem, lo trae a luz y le dice, no es la santificación de un espacio, sino que está sujeto al tiempo, sino una transformación de la persona, para que se haga trascendental. Israel, de Jacob a Israel, para que transmita este legado al resto de las naciones. Y por supuesto, la santificación de un espacio, la santificación de una casa, no está mal esencialmente. No está mal que Jacob conciba a Luz como Bet-El y quiera construir allí Bet Elohim, un templo. No, no hay nada malo con ello. De hecho, dice el profeta, Beiti, Bet Tfilá y Karele Jola Amim. Mi casa será llamada una casa de Tfilá para todas las naciones. Es importante que exista un lugar físico en nuestro mundo, pero no es el objetivo. El objetivo es una transformación personal que pueda trascender. Esta comprensión del sueño de Jacob, en el que la rampa significa realmente él, y Jacob encarna a la futura nación de Israel, en la cual se convierte en una rampa, en un medio de conexión a través del cual la divinidad se manifiesta en nuestro mundo, bendice a nuestro mundo, se traza hasta el primer siglo. Encontramos en uno de los escritos de los discípulos de Rabbi Joshua de Nazaret, en los cuales él dice a uno de sus talmidim
Netanel, lo encuentra y le dice, Hine be'emet, ben Israel she'ein bo mirma. He aquí a un verdadero hijo de Israel en el cual no hay mirma, no hay engaño en él. En otras palabras, Netanel, este Talmid de Rabbi Joshua, se había elevado, había alcanzado ser Sulam Yaakov, esa rampa en la cual Yaakov se convertiría, cuando comprendería que esa actitud de engaño no es positiva para poder ser el próximo líder, el próximo patriarca de la próxima generación. Y Joshua de Nazaret le dice a Netanel, Be'emet ani omer lachem, en realidad les digo a ustedes, a mis talmidim, atem tir'u et shamayim petuchim, verán a los cielos abiertos, shamayim, la dimensión más elevada será abierta. Y dice, Malache Elohim, Olim veyordim, mensajeros divinos, es decir, la manifestación divina creará una conexión al Ben Ha'adam, sobre el Ben Ha'adam, sobre el Mashiach. Se clarifica una vez más esta comprensión del sueño de Jacob, porque el Mashiach, el Ben Ha'adam, encarna también a Israel. Él es el ejemplo de Israel. Él es el ejemplo que todos los hijos de Israel debemos seguir. El Mashiach no solamente es un líder que ordena, sino que ordena y enseña, sino que también es a través de su ejemplo que debemos seguir. El Mashiach no solamente enseña, sino con palabras, sino también con su ejemplo. La pregunta que muchos nos pudiéramos hacer también es, ¿cómo es posible que hablemos de un Mashiach que se manifestó hace 2000 años? Si el Mashiach se hubiese manifestado, detrás de él no hubiesen habido más guerras, penurias, dificultades, tristezas, muertes. Pero vemos que en nuestros días, después de 2000 años, en que se manifestó Rabbi Joshua ben Nazaret, continúa habiendo muerte, continúan habiendo guerras. ¿Cómo es posible que identifiquemos a Joshua de Nazaret como Sulam Yaakov, la escalera de Yaakov? La pregunta realmente es, hace más de 2000 años que la Torá fue entregada a la nación de Israel. Hace más de 2000 años que existen profetas en Israel. Hace más de 2000 años que existen Hamim en Israel. ¿Cómo es que continúan las guerras? ¿Cómo es que continúa el odio entre los seres humanos? ¿Acaso Israel no ha sido luz a las demás naciones? La pregunta no es si el Mashiach fue luz a Israel. La pregunta es, ¿ha sido Israel luz a las naciones? ¿Israel ha mostrado la Torá a las naciones? ¿Israel ha seguido a los profetas de Israel? Por supuesto que sí. Por supuesto que Israel sigue los profetas. Por supuesto que Israel sigue la Torá. Por supuesto, no de manera completa, no nacionalmente, pero sí, hemos sido luz al resto de las naciones. Hemos traído información positiva. Hemos sido Sulam Yaakov, hemos sido la escalera, ese medio a través del cual la divinidad se manifiesta en nuestro mundo. Justicia y equidad hemos manifestado al resto de las naciones. ¿Por qué sigue el mundo tal y como está hasta nuestros días? Porque el mundo no ha querido seguir el ejemplo de Israel. De igual manera, Israel no ha querido seguir el ejemplo del Mashiach. En el término Sulam,
traducido como rampa, como escalera, está revelada esta realidad, esta verdad. Sulam, este término aparece en la Torá escrito de forma incompleta. Le falta la letra Vav. Sulam está escrita en la Torá Samech, Lamed y Mem Sofit. Pero para que estuviese de forma completa, requeriría de la Vav para que funcionase como la vocal U, Sulam. ¿Por qué razón? Seguro que el texto nos llama la atención. La letra Vav, que está ausente del término Sulam, tiene un valor numérico de 6. La Vav significa el hombre. La Vav significa el gancho, la conexión. Al sexto día fue creado el ser humano. El mensaje es que a ese Sulam, esa imagen que vio Jacob en el sueño, le falta algo importante. Le falta el medio de conexión. Hay malajim, pero se requiere de la persona, que la persona se transforme en ese Sulam, en ese medio de conexión. De hecho, el valor numérico de Sulam sin la letra Vav, tal como aparece en la Torá, es 130. Si le colocamos la letra Vav para hacer la frase o la palabra completa, tenemos un valor numérico en la gematría de 136. Es decir, la escalera con el hombre. O mejor dicho, los malajim con el hombre. Los malajim son el medio de conexión. El ser humano necesita convertirse entonces en ese sulam, en esa rampa a través de la cual pueda manifestarse la divinidad en nuestro mundo, a través de la cual puedan bajar los malajim, la voluntad divina. De hecho, si sumamos el término malaj y el término Adam, ser humano, tendremos entonces una gematría de 136. Exactamente el mismo valor numérico del término Sulam, pero de manera completa. Samech, Vav, Lamed, Mem. Ese es el mensaje. El ser humano necesita convertirse en ese Sulam. No es únicamente Jacob que necesita transformarse a Israel para iluminar al mundo, como dice el texto, Venibrehu beja, es a través de ti, Ubesareja, y a través de tu simiente, que los malajim descenderán, que la asistencia divina, que la luz bajará a este mundo. No solamente Jacob, es toda la humanidad. Y el Mashiach, Rabbeinu Yehoshua, nos dio el ejemplo de cómo es posible lograrlo. La pregunta que nos podemos hacer en nuestros días es, ¿por qué tenemos tanto afán en querer construir el Bet HaMikdash? Como si ese fuese el objetivo sublime a través del cual Hashem se manifiesta en este mundo. Repito, necesitamos un lugar como tenemos las Bate Kenesiot, las sinagogas, Bate Tfilot, los centros de Tfilot. Pero el punto no es el Bet HaMikdash. El punto no es construir un Bet Elohim. Y ese es el mensaje de la Parashá. El punto es que cada uno de nosotros nos consideremos ese Bet HaMikdash. Cada uno de nosotros seamos un bloque, una piedra sobre la cual se pueda construir un Bet HaMikdash, un lugar sagrado, un medio a través del cual Malaché Elohim, Olim Beyordim, a través del cual mensajeros divinos suban y bajen, es decir, un medio de conexión constante, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y es el mensaje que trae el Mashiach, cumpliendo así las palabras de los profetas. Vendrán los días en que colocaré la Torá en vuestro interior
la escribiré en sus corazones, dice el profeta Irmiyahu. En ese día, Hashem será nuestro Elohim. Shabbat Shalom.